día. El segundo día. Y si usted sigue leyendo, eso fue el segundo día, y luego viene el tercer día, ¿verdad? Y entonces, un ejemplo, el versículo 12 y 13, para que usted tome el contexto, dice el versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyo semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y si usted sigue leyendo, dice, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto, y fue la tarde y la mañana, el día quinto, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí ya podemos hacer una pregunta, y es: ¿a qué horas termina un día, amigos que nos acompañan? No a las 6 de la tarde, al atardecer, al ocultarse el sol. Al atardecer se termina un día. En otras palabras, ahorita cuando estemos por ahí 6:30 más o menos, estamos iniciando un nuevo día. Pero, ¿por qué se cambió ese horario? ¿Por qué se dice que el día termina a la medianoche? No es otra cosa que economía, por negocio, por lucro. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia no enseña así. El libro de Levítico dice: y guardarás el día de reposo de tarde a tarde un día. De tarde a tarde, ¿qué cosa? Un día. Y hoy al hablar de la ley dominical, mis amados, encontramos deja así, a ver si podemos ver completo. Entonces, la ley dominical, mis amados, es un evento que está a las puertas. Y entonces esta ley dominical, mis amados, nos enseña o nos va a traer trae gran expectativa al mundo entero. Hablo primero a la iglesia, hermanos de iglesia. La ley dominical es la mayor bendición que Dios puede dar a la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes han escuchado el proceso del diálogo de paz, y la palabra es proceso. La ley dominical también es un proceso, y el día de ayer alcancé a mencionar algo y debo retomarlo una vez más en esta tarde. Estuve en un lugar, o mejor, entre usted a internet y coloque una frase en internet, el doctor Google le ayuda: año jubilar o año de la misericordia, y usted va a encontrar que el año jubilar o año de la misericordia se inició el 8 de diciembre del año 2015, es decir, el año pasado, y termina este año el 20 de noviembre. ¿En qué consiste el año jubilar o de la misericordia? Es el año que ha dado la iglesia romana para que las iglesias separadas regresen al seno de ella. La pregunta es: ¿nosotros como iglesia volveremos al seno de la iglesia tradicional? La respuesta es no, porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios y la iglesia tradicional no los guarda. ¿Me doy a comprender? No podemos unirnos y volver a la iglesia tradicional por el paganismo que ha manejado a través de la historia y que sigue manejando. No podemos volver al seno de la iglesia tradicional por cuanto lo que enseñan no lo enseñan como un escrito está. Así que, mis amados, para los amigos que nos acompañan, ¿qué es la ley dominical? Es un decreto, como aquí en Bogotá, el decreto del pico y placa para los vehículos. Usted no debe sacar su vehículo si está en pico y placa, porque el policía lo detiene, le multa, le inmoviliza el carro y usted se queda sin carro por 1, 2 o 3 días, o puede que el mismo día lo saque, pero debe pagar una multa. Y usted debe de acogerse a ese decreto. ¿Nos ha tocado sufrirlo? Todos, yo creo que lo hemos sufrido aquí en Bogotá. Así que es un decreto que la iglesia romana, en cabeza de Estados Unidos, sacará en unido con la iglesia tradicional o la iglesia protestante, el cual hará que el día domingo sea el día de reposo. Y entonces viene una gran pregunta: bueno, y cuando salga eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cree que deben de hacer todos los ciudadanos? ¿Qué cree que debemos de hacer todos los ciudadanos, aún los miembros de la iglesia? ¿Qué debemos de hacer al salir la ley dominical? Alegrar. Bueno, sí, nos alegramos porque, entre otras cosas, señorita, la ley dominical es la puerta abierta a los eventos finales. El día de ayer mencioné algo y lo repito una vez más hoy. Y recuerden que dije que era un concepto ¿de quién? Mío, muy personal mío. Un concepto personal significa que yo no se lo puedo sustentar con la Biblia, pero es un concepto que al estudiar los eventos finales se emite un concepto. ¿Cuál es? Que es preciso que de la salida de la ley dominical a la venida del Señor no deben de pasar 2 años.
Y eso dice Mateo 24:22. ¿Qué dice Mateo 24:22? Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos días serán ¿qué? Acortados. Es un tiempo de angustia que viene sobre esta tierra, cual nunca ha habido jamás. ¿Qué enmarca ese tiempo de angustia? 4 cosas: hambre, pestes, guerras y terremotos. Bueno, terremotos siempre ha habido. La cuestión es que cuando esto comience, estos 4 episodios o estos 4 eventos vendrán en más intensidad. El hambre será hambre de verdad. ¿Qué hace que esto suceda, mis amados? Precisamente que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Hoy los seres humanos adoran más a lo creado que al creador. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Y esa es una respuesta somera. Cuando usted dice Dios, no me está diciendo nada, porque cuando usted lee Juan capítulo 1, encuentra que la palabra de Dios dice: por él fueron en el principio era el verbo. Y el versículo 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada sin él fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? La respuesta es sencilla: fue el Señor Jesucristo. Él crea y él redime al ser humano, es decir, al venir a dar su vida en la cruz y al morir en la cruz, redime nuevamente a lo creado, no solamente al hombre, mas también a esta tierra para él. Y entonces miremos allí un poquito. La ley dominical, en el libro, volvamos un poco atrás. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo sabemos? Usted encuentra que hay personas que dicen que aman a Dios. ¿Cómo sabemos realmente que amamos a Dios? En el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, mis amados, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conocemos a Dios? En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus... ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Si hoy la sociedad está en contra de los mandamientos, hoy hay iglesias que van en contra, de frente, de los mandamientos de Dios. Un concepto que se emite es muy liviano y somero. Dicen que la ley fue clavada en la cruz y que Cristo la guardó, por lo tanto usted no tiene necesidad de guardarla. Y la inquietud es: ¿acaso quién necesita ser salvo, usted o Cristo? Somos nosotros. Por lo tanto, ¿quiénes deben de guardar los mandamientos? Pues nosotros, no Cristo, porque Cristo no necesita salvación. Él es nuestro Redentor. Más todavía, algunos emiten algunos juicios como estos: es que la ley fue dada para los judíos, pero cuando fue dada la ley en ese entonces, el pueblo judío como tal no existía. Más otros dicen que fue la ley de Moisés. ¿Quién dio la ley, Moisés o Dios? La envió a la humanidad a través de Moisés. Más todavía existen unas incongruencias. Cuando uno habla con estas personas que dicen que la ley está clavada en la cruz, uno les pregunta: ¿matar es malo? ¿Robar es malo? ¿Adulterar es malo? ¿Y cuál creen que es la respuesta? Que sí. ¿Y quién lo dice? Pues la ley. Pero ellos dicen que está clavada en la cruz. Más, es bueno que entendamos esto: la ley de Dios es la revelación de su carácter. Quien la guarda está reflejando el carácter de Dios. Hermanos, y aquí el texto me está diciendo que en esto conocemos si guardamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Pues sencillo: si todos fuimos hijos en algún momento, y aquí hay niños o jóvenes de menos edad, tienen sus padres. ¿Cómo sabe un padre que ese hijo le ama? Porque le obedece. Porque es un hijo que acata los requerimientos que esa madre, que ese padre le ordena. En eso saben ellos que nosotros le amamos. ¿Cómo se indica que entonces que nosotros amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos para la raza humana, para los seres humanos? Es un cerco protector. Un ejemplo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿De qué nos está previniendo la ley de Dios?
de meternos. Para mí el concepto acerca de guardar los mandamientos de Dios es que los mandamientos de Dios nos previenen de meternos en problemas. Sencillo. Que nos conviene, alabado sea Dios. Dios desea lo mejor para nosotros. Y Apocalipsis capítulo 18, acompáñenme allí, el capítulo 18, versículo 1 al 4, dice el versículo 1: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y esa gloria es la gloria que un pueblo está dando en esta tierra al Creador y sustentador y redentor de este mundo, a Cristo Jesús. Y clamó a voz potente diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oído, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo 4, donde está el énfasis que quiero hacer, dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ese salid de ella, pueblo mío, es para nosotros como iglesia, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que salgamos de Babilonia? ¿Sí? No, porque se espera que usted no esté en Babilonia. ¿Quién está en Babilonia? Los que no han aceptado al Señor. Bueno, pero puede ser que algunos han aceptado al Señor y viven como en Babilonia también, ¿no? Pero este mensaje está diciendo que salir de Babilonia es para aquellos que aún no conocen del Señor y necesitan tomar una decisión de seguir ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Saben que aquí en Bogotá estábamos organizando un poco en la iglesia de Betel, en Suba, Rincón. Hay una iglesia nuestra y estábamos sacando unos escombros de un arreglo que se hizo atrás, en la parte de atrás del bautisterio. En unas fibras, estamos sacando a la parte de afuera unos escombros, y pasaron unos señores, dos señores en un carro, una carretilla, caballo con carretilla, y entonces se asomaron y nos dijeron: le botamos los escombros. Y le dijimos: no, va a venir un señor en una volqueta, ya está contratado para botarlos. Y entonces uno de ellos se asomó y dijo: esta es una iglesia cristiana. Y entonces pues me preguntó a mí, yo le respondí: sí, es una iglesia cristiana. Y entonces me dijo: ¿y usted es cristiano? Le dije: sí, yo soy cristiano. ¿Y qué es usted? Me dijo: yo soy católico. Le dije: ¿y los católicos son cristianos? Y le dije: oiga, ¿nosotros qué somos? Y queda una inquietud, ¿sabe? Nos reímos, pero vienen preguntas que usted debe responderse. Lo que yo diga aquí, hermanos y amigos, solo lo hago como un ejemplo, como un ejercicio. No llevo el propósito de desmeritar ni hablar mal de nadie, pero es bueno que nos preguntemos. Hoy yo felicito a los testigos de Jehová, un ejemplo, que predican tanto el evangelio y todos los días están en la calle predicando el evangelio. Pero nace una pregunta: ¿los testigos de Jehová son cristianos? Solo respóndase. Y otra pregunta: ¿la iglesia romana católica es cristiana? Solo respóndase. Y les dejo esa inquietud para que lo investiguen un poco más. No crean lo que yo diga. ¿Cuál es el centro de la iglesia romana de adoración? ¿Es Cristo Jesús o María? La respuesta es María. Cristo Jesús no ocupa el primer lugar. Y resulta que a la luz de la Biblia, la palabra del Señor dice: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No sé si me estoy haciendo comprender cuando en el día de ayer les mencionaba las iglesias, las religiones, no las iglesias, las religiones que a nivel mundial, mis amados, si algunos cristianos no creen en Cristo, entonces la pregunta es: ¿en qué creen los budistas? El budismo, el islamismo, el taoísmo, el hinduismo, el confucianismo, esas otras 6 religiones. ¿Recuerdan que les mencioné el día de ayer que las religiones del mundo son 7? Una de ellas es cristiana, las otras 6 son filosofías. Y cuando leo en la Biblia, insisto, dice, mis amados, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. No hay otro nombre. El único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es Cristo Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Hermanos, hoy y siempre, mejor, a través de la historia,
a través de la historia, hay algo que nosotros debemos comprender. En este mundo solo hay dos caminos. El primer camino está con Dios. Caminar con el Señor Jesús cada día. Si no estamos en Cristo Jesús, usted no tiene otra alternativa. Porque curiosamente, es curioso que nosotros invitemos a alguien a que se entregue a Cristo Jesús, a que le ame, a que le siga, a que le obedezca, que viva para Él. Pero curiosamente usted ha visto a Satanás diciendo: vengan, ¿cuántos quieren seguirme a mí? ¿Ha visto a Satanás? Pero la mayoría le sigue, sin saberlo. Todos los que beben, ¿a quién están siguiendo? Todos los que están en adulterio, ¿a quién están siguiendo? Todos los que están sometidos en la droga, ¿a quién están siguiendo? ¿Cuántas cosas Satanás está haciendo en esta sociedad y tiene este mundo y la sociedad en sus manos, y la mayoría de ellos ni siquiera se percatan que no pertenecen a Dios? Lo explico de otra manera. Luzbel era el nombre del querubín protector que fue despedido del cielo, con el cual hoy conocemos con el nombre de Satanás. Cuando fue despedido Luzbel del cielo, fue despedido ¿con cuántos? Uy, fue bastantes entonces. Se dice que fue despedido del cielo con millones de ángeles. ¿En qué se convirtieron esos ángeles cuando fueron despedidos a la tierra? Porque fueron lanzados del cielo a la tierra. ¿En qué se convirtieron? En demonios. Y les voy a hacer una gran inquietud, una pregunta, o mejor, reaccionemos un poquito. Ayer andaban muchos disfrazados, adultos, porque ya ahora no es la fiesta de los niños, ¿no? Es de los adultos también, se disfrazan. Bueno, hoy también van a verlo, pero el centro de la fiesta del Día de las Brujas es mañana el 31. Y vamos a ver una cantidad de niños disfrazados. Unos de brujos, otros de policía, otros de bomberos, otros de un montón de cosas. La pregunta es si esta fiesta es para Dios o para el diablo. Y es directamente para Satanás. Vuelvo ahora aquí con los adultos, oído. Entonces estos ángeles que fueron despedidos del cielo, fueron despedidos a la tierra y se convirtieron en demonios. Un ejemplo: el muán, la patasola, el duende, la llorona, ¿son mitos o realidades? Y la mayoría dicen que son mitos. ¿Saben que no son mitos? Son realidades, son espíritus de demonios. ¿Usted escuchó alguna vez que molestan mucho con aquel decir de Amparo de Grisales que, uy, me ericé? Yo me he erizado 2 veces. Una vez yo trabajé como pastor en Popayán, Cauca, y decían por la radio y aún por la televisión, decían que la Llorona estaba por Popayán dando vuelta, no sé, visitando a algunos. Y uno pues escucha esas cosas, pero no le presta atención hasta que no se confronta con ellas. Pero una mañana, como a las 2:30 de la mañana, dormía placenteramente, cuando escuché un llanto, porque es el llanto como de una mujer. Un llanto, y me despertó, pero luego lo escuché más cerca. Uy, y ese llanto me erizó no solo el brazo, me erizó todo el cuerpo. Y yo desperté a mi esposa y le dije: ¿escuchaste, amor? Me dijo: ¿qué es? Pues escuche, porque curiosamente solo se escucha, no se ve a la persona, no se ve nada. Y luego, pasando frente así a la ventana, escuchamos el llanto de este espíritu así literal. Oye, eso es. Y era la Llorona. Mi madre, yo nací cerca de Girardot, y mi madre de ese tiempo, hace 47 años que nací, tenían que ir al río Magdalena, de la finca donde ellos trabajaban, donde tenían la finca, a lavar. Y ella pudo ver con sus propios ojos al muán. No es un mito, es una realidad. El duende es una realidad, no es un mito. Cuando yo era joven y bello, cerca de mi casa quedó una señora viuda. No se me olvida el nombre, Sarita, no se me olvidará nunca. Y pues uno de joven es un poco inquieto y le dije una frase coqueta, ¿no? Sarita tal cosa, y ella pero Sarita era bruja. Y en la noche la tuve en mi cama. No era para tener sexo o besarlo, ¿no? No sé por qué. Las brujas vuelan largas distancias, ¿sabían? Hay 2 clases de brujas, entre otras cosas. Unas que hacen brujerías, que ponen a caminar en 4 patas, si es preciso, le traen a su ser querido de donde sea. Eso es una clase de brujo. Y aquí por la Caracas, abajo, ¿cómo se llama? Hay un poco de brujos y brujas. Pero hay otras que con sus oraciones toman forma de
pavo, pisco, y vuelan largas distancias. Si usted no lo cree, no lo crea, que un día se va a confrontar con cosas reales. Así que, mis amados, todo esto lo he dicho simplemente para dar a entender algo, que muchos en esta tierra están endemoniados y ni siquiera se han percatado. Usted se imagina ese joven que anda por allí durmiendo en la calle, consumiendo droga. La pregunta es, ¿qué espíritu lo posee? ¿El espíritu de Dios o espíritus de demonio? ¿Qué espíritu lleva a una mujer que vulgarmente en nuestra sociedad le llamamos prostitutas a someterla en tal cosa? No es el espíritu de Dios. ¿Qué espíritu lleva a alguien a salir a la calle, a apuñalar o a matar para robar? Eso no es el espíritu de Dios. Y insisto, y hoy hay miles de personas, millones de personas endemoniadas y ni siquiera se han percatado. Volvamos aquí. Dentro del contexto, hoy ustedes y yo debemos saber de quiénes somos, a quién pertenecemos. Y qué bueno que cada uno de ustedes al salir en esta tarde de este lugar pueda decir, yo soy del Señor Jesús o quiero pertenecer al Señor Jesús. ¿En qué consiste el sello de Dios entonces? ¿En qué consiste el sello de Dios, mis amados? El sello de Dios lo encontramos allí en algunos textos. Hoy como iglesia se ha dicho o se ha manejado un contexto, un concepto que no es correcto. ¿Es el sábado el sello del pueblo de Dios hoy? Y la respuesta es no. ¿Qué es entonces el sábado hoy para la iglesia, mis amados? Es una señal. Allí en el libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12 y 20, la palabra del Señor dice así. ¿Cómo dice? Y les di también mis días de reposo. ¿Cuáles son los días de reposo? Sábado. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto lo estoy colocando aquí para aclarar en la mente de algunos hermanos que creen que hoy el día sábado es el sello del pueblo de Dios. Llegará a serlo cuando salga la ley dominical, pero hoy no, todavía no lo es. Pero ¿en qué consiste entonces el sello para los seres humanos? ¿En qué debiera consistir? Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 1, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es decir, ¿son qué cosa? La garantía, son las arras, dice, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y un poco más adelante en el capítulo 3, mis amados, encontramos en el capítulo 4, versículo 30, 4:30, la palabra del Señor dice así: no entristezcáis o no contristéis. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿En qué consiste el sello del ser humano? Ahí lo está diciendo. ¿En qué consiste el sello del ser humano? En no rechazar al Espíritu Santo. El sello del cristiano es que el Espíritu Santo guíe tu vida. Oído, quiero hacer una pregunta porque es preciso que algunos no comprendamos a Dios de una manera clara, sencilla. Dios es manifestado en tres personas, eso lo tenemos claro, ¿verdad? En la Biblia se presenta una palabra que es deidad. La palabra deidad representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces les pregunto, ¿el Padre es Dios? Amén, ¿verdad? ¿El Señor Jesús es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? Entonces podríamos decir, ¿mi Dios Espíritu Santo? Claro que sí, es correcto. Con Él, con mi Dios Espíritu Santo, o mejor, mi Dios Espíritu Santo es el que sensibiliza todo corazón para traerlo a Cristo Jesús. Hoy usted ha venido a este lugar porque el Espíritu Santo le ha traído para escuchar este mensaje. Si un día usted entrega su vida al Señor, es porque el Espíritu Santo transformó su corazón o está transformando su corazón porque desea salvarlo. ¿Me doy a comprender? Y entonces todo esto lo digo para que hagamos una pregunta y nos demos una respuesta también.
¿Qué espíritu está gobernando su vida? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del diablo? Cada uno tiene que responderse. ¿A quién pertenece su vida hoy? ¿A Cristo Jesús o es una vida guiada por espíritus de demonios? Existe un libro titulado Eventos de los Últimos Días, el cual nos dice, mis amados, Eventos de los Últimos Días, dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente. ¿Es aquí un sello que se pone? No, es porque aquí está el cerebro. Entonces significa que aquellos que estamos en el Señor, guardamos su palabra, dentro de ellos los 10 mandamientos. Y entonces hay algo curioso, más, viene una pregunta que quiero hacer, ya que viene a mi mente. El día de ayer dije, o pregunté mejor, que si el pecado era bueno para nuestra naturaleza. ¿Y qué respondimos? Que sí, porque somos de naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. ¿No han notado ustedes que nos toca esforzarnos para no pecar? Porque es natural pecar, esta naturaleza quiere pecar. Y nos toca esforzarnos para no pecar. Entonces, unido a ella, a esa pregunta de ayer, hoy hago una nueva pregunta. ¿Cuándo sabemos que hemos vencido un pecado? Sencillo. Cuando, teniendo la oportunidad de pecar, su pensamiento, su naturaleza, no se lo pide. ¿Me doy a comprender? Una lucha que pueda tener alguien así, pues no es la lucha de alguien que nació en la fe cristiana, pero de pronto alguien dice: pastor, si yo me entrego a Cristo, la lucha mía es con la cerveza. Es que es tan buena la cerveza. Y uno comienza bebiendo que por la sed, un ejemplo. Y uno dice: pero una cerveza, sí, una cerveza. Otro puede tener la lucha con el cigarrillo. Otro puede tener una lucha más grande con las mujeres ajenas, ¿no? La de uno es la de uno, pero las ajenas son de otro, ¿verdad? Cada uno tiene una lucha. ¿Cómo sabemos que hemos vencido un pecado? Cuando, estando a solas y teniendo la oportunidad de pecar, ¿qué cosa? No pecamos. Y entonces dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Qué son inconmovibles? Firmes en lo que conocen, porque lo viven. ¿Me doy a comprender? Porque lo viven. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos tenido de pronto que rechazar un buen empleo por guardar el sábado como día del Señor? ¿Me doy a comprender? ¿Cuántos de pronto nos tocó hacer ello? Y entonces sigue diciendo, oído, son inconmovibles, tan pronto como sea sellada y preparado para el zarandeo, este vendrá. El sello del Dios vivo, del Dios viviente, se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo del Señor. Guardan el día de reposo del Señor. Mis amados, qué bueno que cada uno de nosotros podamos llevar un concepto claro en nuestras mentes. ¿Qué concepto? Que los mandamientos de Dios me llevan al encuentro con Cristo para hacer su voluntad. Dice: los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Más, si yo preguntara a alguno de los amigos que nos acompañan en esta noche, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué nos contestarían? A ver, Jonathan. Me aprendí Jonathan, ¿no? Jonathan, ¿cuál es el primer mandamiento que usted sabe, que recuerde, de la Biblia? ¿Cuál le enseñaron? Honrar a padre y madre. No es el primer mandamiento. Pero Jorge Luis, ¿usted recuerda cuál es el primer mandamiento que le enseñaron? Eso es el primer mandamiento que enseñan. Pero la pregunta es: ¿existe ese mandamiento en la Biblia? No en esta, en cualquier Biblia. La respuesta es no. No existe ese mandamiento. Lo han cambiado. Es curioso, pues no me puedo centrar ahorita en la ley, pero hay 2 mandamientos que dividieron. Si les pregunto a los hermanos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿qué respondemos? ¿Y cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? No tomarás el nombre de Dios. ¿Y cuál es el cuarto? Porque aquí dice el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice ese mandamiento. ¿Está ese mandamiento en la mente de los cristianos de la iglesia tradicional?
No, no está, desapareció, no existe, porque allí dice es santificaréis, ¿qué cosa? Las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Es la pregunta. Y entonces allí están unidas, oído, la fiesta de la Virgen tal, del Santo tal, un montón de fiestas. No habla del día de reposo como el sábado lo presenta la palabra de Dios. Dice: la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, mis amados, viene una frase que es un poco fuerte. Yo espero no herir a nadie con lo que voy a decir, porque yo lo voy a decir como lo dice la Biblia. Y allí aparece la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? El libro de Apocalipsis capítulo 13. Vayamos allí al libro de Apocalipsis capítulo 13 y leámoslo juntos. ¿En qué consiste, mis amados? Para todos es bueno que comprendamos que el capítulo 13 presenta en el desarrollo de sus versículos dos bestias, una que sale de la mar y la otra que sale de la tierra. Y comienza hablando de la primera en el capítulo 13, versículo 1, que es la que sale ¿de dónde? De la mar. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: mas me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Bueno, respondo de una vez: ¿a quién representa esta bestia que sale de la mar? Al poder romano. Yo no digo Iglesia Católica, al poder romano a través de la historia. ¿Y por qué digo poder romano, hermanos y amigos? Porque no existe un emporio económico más grande sobre la tierra que la Iglesia romana. La Iglesia Católica tiene de todo. Tiene bancos, universidades, hospitales, tiene un ejército propio. Ciudad del Vaticano es del Vaticano y el ejército es propio. No pertenece al Estado, es del Estado del Vaticano. ¿Me doy a comprender? El emporio económico más grande que existe sobre la tierra se llama Iglesia Católica. ¿Y a quién representa esta bestia que sale del mar? Si usted mira, y me paré sobre la arena del mar. Y duele hablar de esta manera, pero si es mi hablar de pronto ayuda a entender lo que quiero dar a entender, y usted puede entenderlo y llevarlo en su corazón, qué bueno sería. Cuando la Biblia habla acerca de los redimidos, habla acerca como de una inmensa multitud. Eso dice el capítulo 7, si gusta vamos un poquito atrás. ¿Cómo habla el Señor de los que han de ser salvos? Capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo encontramos? 7:9 dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Y cómo se refiere la palabra de Dios? ¿Cómo habla la palabra de Dios, mis amados? De los que se pierden. Dice que son como la arena del mar. Eso lo explico simplemente para decir de cómo, eso lo dice el capítulo 20, versículo 8, ¿no? En el capítulo 20, el mismo libro de Apocalipsis, habla de los que se pierden, que son como la arena del mar. Solo para explicar que son más los que se pierden que los que se salvan. Volvamos al capítulo 13 de donde estábamos. Si alguien está mirando allí el capítulo 20, pues léalo, está en el capítulo 20, versículo 8. Pero estamos leyendo el capítulo 13, versículo 1, donde estoy explicando que esta bestia que sale de la mar representa al poder romano a través de la historia. ¿Ustedes se han preguntado quién fundó la iglesia tradicional? ¿Quién le dio su poder? ¿Quién la tiene donde la tiene? ¿Se habrían preguntado ustedes? ¿Quieren leerlo? Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esta bestia es simbólica, porque cuando usted la lee allí dice: venga, esa bestia no existe, porque las partes que describe la Biblia allí son poderes que en el libro de Daniel son descritos por imperios, ¿recuerdan ustedes? Por unos ciclos de tiempo. Y entonces dice el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Un leopardo con pies de oso no existe. Y su boca como boca de león tampoco existe. ¿De qué está hablando? De poderes.
Y entonces dice el versículo, sigue diciendo el versículo, y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Y el diablo le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿Quién fundó esta iglesia? Satanás. Y si usted viene durante toda esta semana, va a encontrar que la Biblia lo aclara y lo desmenuza de una manera tan sencilla y lo da a conocer de manera tan sencilla. Y dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Solo esa como introducción, porque el centro está en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 16 al 18. Y usted encuentra que en el versículo 16 al 18 ya no habla de la primera bestia, habla de la segunda bestia. ¿Cuál es esa segunda bestia? En el versículo 11 habla de dónde sale esa segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? ¿Están conmigo? ¿Adoren a quién? A la primera bestia. Entonces debemos de respondernos mejor, ¿a quién representa esta segunda bestia? A Estados Unidos de Norteamérica. Es el único imperio que falta por caer. El único imperio económico que falta por caer a la luz de la historia de este mundo se llama Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué hará Estados Unidos de Norteamérica para que salga la ley dominical? Eso es lo que está diciendo el versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién levantará la imagen de la bestia? O mejor, ¿quién promulgará, quién promoverá que el domingo sea el día de reposo? Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Si usted entra en el internet, el doctor Google le explica. Coloque un ejemplo. ¿Por qué Estados Unidos a través de la historia ha sido conocida como la Norteamérica protestante? Escribe la palabra Norteamérica protestante y le bota toda la historia. Estados Unidos nunca fue católico. Estados Unidos nunca fue católico. Cuando venían huyendo los cristianos de Europa, llegaron a esta tierra que hoy es conocida como Estados Unidos. Y a la luz de la Biblia dice que la tierra le ayudó. Llegaron a Estados Unidos y esa tierra es bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Y se establecieron allí. Pero hoy Estados Unidos sigue siendo la Norteamérica protestante. Y la respuesta es no. En una parte es protestante y la otra es también ya tradicional, es decir, católica. ¿Quién promoverá la ley dominical? ¿La Iglesia Católica? No, los protestantes. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué día guardan? Y nombro estos nombres solamente para hacer un ejercicio mental. ¿Qué día guardan los testigos de Jehová? ¿Qué día guardan los presbiterianos? ¿Qué día guardan los mormones? ¿Qué día guardan los pentecostales? ¿Qué día guardan la ministerial de Jesucristo? ¿Qué día guardan? Ninguno. Pero ellos dicen que guardan el domingo, porque cuando vamos a la Biblia nos dice cómo debe guardarse el día de reposo. Dice, no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el día está compuesto por ¿cuántas horas? Por 24 horas. Son 24 horas que usted debe cesar de trabajar. ¿Hacen eso las iglesias evangélicas? No. Van al culto y luego se van a mercar, luego se van a jugar fútbol, luego se van a lavar el carro, luego van a los 15 años y a zarandearse, a bailar. Por lo tanto, no guardan ningún día. ¿Me doy a comprender? Esta iglesia al cual usted, amigo, está viniendo hoy, guarda el sábado como día de reposo. No solo el sábado. Esta iglesia, con la ayuda de mi Dios Espíritu Santo, procuramos guardar los 10 mandamientos de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos está incluido ¿cuál? El cuarto mandamiento, que habla del día sábado como día de reposo. Y entonces el versículo 12 me está diciendo que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Adoren a quién? ¿Y cuál es la primera bestia? Roma. ¿Y quién está en la cabeza de Roma? El sumo pontífice. El sumo pontífice.
En otras palabras, se lleva a adorar a lo que diga un hombre y no lo que diga Dios en su palabra. Y entonces el versículo 13 dice, también hace grandes señales. ¿Hace qué cosa? Detengámonos aquí. Sabe que a veces algunos adventistas son muy incrédulos. Sean crédulos en lo que hay que creer, es decir, examinarlo todo, retener lo bueno, rechazar lo malo. Aquí el versículo 13 dice también hace grandes señales y dice de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Eso es literal o simbólico? Eso será literal. Un ejemplo, si usted va a ciertas iglesias, usted encuentra que el centro de la predicación de estas iglesias son milagros, sanidades, profecía. Bueno, y en la predicación sí, la predicación de la prosperidad. Invierta 1 millón y el Señor te va a dar 2 millones. Señor. Es correcto. Ok, gracias Jorge Luis. Usted tiene la idea. Y eso es lo que estoy aclarando. Oído. Jorge Luis está diciendo que Satanás hace milagros. ¿Satanás hace milagros? Sí. Les coloco un ejemplo. Vi aquí, estamos en el occidente. Iba por la avenida 30, donde comienza la avenida 30, aquí por la escuela de caballería, escuela militar, y vi un consultorio de San Gregorio, y está el muñeco afuera, allá colgado como en una pared, en un segundo piso. ¿Saben quién es San Gregorio? Un médico venezolano que murió hace muchos años. Y hay personas que van a esos consultorios porque, ay, tengo un cáncer, ay, porque, bueno, tengo una hernia, un ejemplo, y le llevan a esos consultorios, le dejan solo a esa persona, allí supuestamente hay gas, hay todos los utensilios para hacer, si así lo entendemos, una cirugía, y le dejan solo allí en esa camilla, y cuando ya entra la persona para entregarle a su paciente, ya la persona, bueno, las gasas, los algodones, eso está untado de sangre y la persona ya está sana. ¿Desde cuándo un muerto hace sanidades o hace cirugías? La pregunta. Pero la pregunta, no es la pregunta más, la respuesta es, ¿y a cuántos les ha hecho cirugías? A miles. La pregunta es, ¿quién intervino a su cuerpo? ¿Dios o un espíritu de demonio? Y muchos, mires, y esto lo digo dirigiéndome a la misma iglesia, porque hay hermanos que no tienen un concepto claro de esto, y cuando a veces les va a ir el marido, acuden por allá a esos brujos. Ay señor brujo, sí, no el Señor Jesucristo, ¿no? Ay señor brujo, ayúdeme a traer a mi marido. Aún mujeres adventistas. Qué riesgo. ¿No sucede así entre las personas del mundo? Que no sucede entre nosotros. Y hermanos, una cantidad de milagros que hoy se hacen en estas cantidades de iglesia. ¿Suceden estas clases de milagros hoy dentro de la iglesia tradicional? Y la respuesta es sí. Hoy aparece la Virgen en una pared, en una taza de chocolate, en un árbol, en un montón de cosas. ¿Y hace milagros? Sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Pero aquí me habla de unas señales portentosas que hará Satanás en el futuro a través de. Y entonces allí hace énfasis en una, dice, también hace grandes señales. ¿Qué serán grandes señales, hermanos? Y es preciso que en el futuro veamos algunos de los seres queridos que murieron en cuerpo a nuestro lado hablándonos. ¿Qué diremos? Versículo 14. Y engaña a los moradores, lean conmigo, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les es permitido hacer en presencia de la bestia. ¿En presencia de quién? De la bestia, dice. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y aquí da una conclusión. ¿En qué terminará este proceso al no guardar el día domingo como día de reposo? En una persecución. ¿En una qué? Persecución. ¿Y esto es literal? Sí, esto es literal. En una persecución, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos,
¿Viene una persecución? ¿Para quién? Para los que guardan los mandamientos de Dios. Si usted le pregunta a alguien, que no, alguien de una iglesia evangélica, venga, a usted lo van a perseguir, ¿qué creen ustedes que responde? ¿Y por qué? ¿Por qué no van a? No. ¿Habría motivo para que ellos sean perseguidos? Tampoco. Lo único que va a crear persecución es que guardemos los mandamientos de Dios, y dentro de ellos el cuarto mandamiento. La gran lucha está entre la verdad y la mentira, entre un falso día de reposo y el verdadero día de reposo literal de la Biblia, es decir, el sábado. Y en este libro, titulado el libro El conflicto de los siglos, la página 663, Dios dice así. ¿Qué dice? Mis amados, el sábado será la gran piedra del toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, es decir, que va a llegar el día en que la ley dominical será dada por decreto y los seres humanos tendrán que tomar una decisión: estar de parte de Dios o de parte de la tradición. Y entonces dice, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y hoy mismo podríamos hacernos esa pregunta: ¿a quién le estamos sirviendo nosotros? Y qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos respondernos: a Dios. Sí, señorita. Y termina diciendo: mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por escoger o haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Mis amados, nos es necesario terminar aquí, por respeto a ustedes, por tiempo. ¿Qué día está guardando usted? ¿Tiene importancia entre un día y el otro? Ustedes encuentran que algunos dicen: todos los días de la semana son santos. ¿Eso dice la Biblia? No. Resulta que al único día que Dios le declara santo es al sábado. Dice, lo bendijo. Hay tres aspectos que se declaran acerca del día sábado. Dice, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Tres cosas, tres bendiciones hay en el día de reposo: lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Esa es una gran diferencia entre los que guardan los mandamientos de Dios y no lo guardan. Mis amados, insisto, este mundo está gobernado mejor. Lo diré de otra manera: esta tierra fue entregada ¿a quién? A Satanás. Pertenecer a Cristo es una elección que el hombre hace para seguirle de todo corazón. Ya algunos de nosotros lo hemos hecho al entregar nuestra vida al Señor. Quiero preguntar: ¿cuántos de los que están aquí han entregado su vida a Cristo? Levanten su mano. Amén, alabado sea el Señor. ¿Se sienten gozosos de haberlo hecho? Y pregunto también a los amigos que nos acompañan en esta noche: Jorge Luis, Jonathan. No me la entretengan, Jorge Luis, hágame el favor. ¿Alguno de ustedes, los amigos que no se han entregado al Señor, quieren elegir a Cristo Jesús como su amigo y Salvador? Que levantando su mano le quieran decir al Señor: Señor, yo necesito ser sellado con el Espíritu Santo, guiado por su Santo Espíritu, ser de Él, pertenecer a Él. Amén, Dios les bendiga. ¿Quieren ponerse de pie? Yo quiero orar por ustedes. Jonathan, Juliet, Gina, tenemos, ¿quién es Sonia? Yo escuché a Sonia por ahí. Usted, Sonia, Dios le bendiga. Qué bueno. Jorge Luis, Jonathan, qué bueno que en esta hora ustedes puedan decirle al Señor: Señor, mi corazón te pertenece a ti. ¿Lo quieren decir? Amén, alabado sea el Señor. ¿Qué tal si juntos oramos uniéndonos a ellos? ¿Les parece, hermanos? ¿Nos quieren colocar de pie como ellos? Y vamos a orar por cada uno de ellos: por Sonia, por Jacqueline,
por Nicole, se me olvidó el nombre de él, Brian, por Jonathan. Don Jaime está por aquí. ¿Quién es don Jaime? Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Oremos. Glorioso y buen Padre, te alabamos y glorificamos por tu amor y misericordia. Gracias porque nos das a conocer tu palabra y en ella, Señor, nos invitas a formar parte de tu pueblo, de los redimidos, que un día estaremos en la patria celestial. Quiero dejar a tu hijo Jaime, a Jonathan, a Nicole, a Sonia. Te quiero pedir, Señor, por Jacqueline. Tome, Señor, el corazón de Juliet, de cada uno de los que en esta hora se han colocado de pie para indicar que su vida te pertenece, Señor. Tómalas en espíritu, alma y cuerpo para gloria de tu nombre, Señor, y ayúdales de tal manera que pronto, procediendo al arrepentimiento, puedan entregar su vida a ti a través del bautismo. En tus manos te los entrego, Señor. Guíales, guárdales, protégeles, bendíceles y permite, Señor, que pronto sus nombres sean anudados en el libro de la vida, y que cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra, ellos estando preparados, juntos vayamos a morar contigo por la eternidad. Bendice también a tu pueblo aquí reunido, quienes ya hemos hecho esta elección. Susténtanos con tu Santo Espíritu cada día, de tal manera que así se reproduzca en nosotros el querer como el hacer por tu divina voluntad. Tómanos para ti como una ofrenda viva, pues elegimos que tú seas nuestro Dios, y danos tu bendición. Reposa tu bendición sobre cada uno de nosotros, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues te lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Qué tal si terminamos cantando nuestro himno tema? ¿Le parece? Vamos a cantar nuestro himno tema. Tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, Sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin. Sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz, mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló
al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renace en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a hacer una gran invitación para que nos vayan a salir. Escuchémonos bien. Las personas que tienen el gusto o a través del tema tienen preguntas sobre lo que el pastor expone, apúntelas y presénteselas a él o pregúntele al pastor. Si hay otras personas que desean dialogar con el pastor, bueno, hay dos pastores, Pastor Osa y acá nuestro pastor conferencista, si desean hablar con ellos, también acérquese a ellos y organicen el cronograma de cita, tiempo para que él pueda atender a cada persona por individual, es mejor cara a cara, ¿no? Y lo último, a dos cositas. Afuera nos espera un maravilloso refrigerio para que todos podamos compartir, dialogar, hablar en el Señor. Y lo último, las personas que tuvieron la oportunidad, no puedo tener el espacio de poder tomar sus nombres, entonces si me esperan, son 2-3 minutos por mucho, poder tomar su nombre simplemente para tener un acercamiento con ustedes, para poder estudiar con ustedes y aclarar cualquier inquietud que se pueda generar. Que el Señor nos bendiga, los pueda acompañar en esta noche. Que estés muy bien. Vamos a ir saliendo de la parte de atrás hacia adelante, por favor. Y nuestros amigos que pasaron acá al frente, si me permite solamente 3 minutos de tener su nombre para orar por ustedes y plantearles acerca del estudio de la Biblia. No es nada comprometedor, tranquilos, no pasa nada. Mañana 6:45 de la tarde. Hay muchas preguntas acerca del tema de la lluvia tardía. Por favor, venga mañana que complementamos este tema y le agregamos la lluvia tardía, 6:45 de la tarde. Feliz noche.